Buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre las compuertas lógicas básicas. En un sistema de cómputo como una computadora, en el interior de esta nosotros tenemos diversos componentes electrónicos, pero hay una tarjeta muy especial con la cual nosotros trabajamos e interactuamos todos los días. Esta tarjeta tiene el nombre de la tarjeta madre. La tarjeta madre en su interior también contiene algo conocido como microprocesador. Este microprocesador está compuesto por diversos elementos, como puede ser una ALU, puede ser una unidad de control, tiene buses de datos, también tiene memoria. Y todos estos componentes están hechos a partir de las compuertas lógicas básicas, como es la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT, y la compuerta XOR u OR exclusivo. Entonces podríamos comprender que las compuertas lógicas básicas son los elementos con los cuales están diseñados todos los sistemas digitales. Bien, pues vamos a empezar primero con analizar la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND también recibe el nombre de una compuerta del tipo todo o nada, porque ya sea que todas sus entradas se activen y nos dé una salida verdadera, o con cualquier entrada que esté desactivada, la salida sería falsa. El símbolo lógico de una compuerta AND es el siguiente. Este es el símbolo de la compuerta lógica AND y tiene en la parte de la izquierda la entrada. Una compuerta lógica AND por lo menos debería tener dos entradas. Puede tener 3, 4, 5, hasta 1000 entradas si ustedes quieren, pero por lo menos debe de tener dos. Y también contiene una salida. Vamos a llamarla la salida Y. La compuerta lógica AND, para poderla analizar, se necesita una tabla de verdad. Y vamos a definir una tabla de verdad como una tabla que nos va a relacionar la entrada con la salida. De tal manera que en el lado de la entrada nosotros vamos a colocar las entradas A y B, porque esas son las combinaciones o el número de entradas que tiene, en este caso 2. Y del lado de la salida vamos a colocar la Y. Entonces estamos relacionando entrada-salida. Y ponemos todas las combinaciones que se pueden tener por el lado de la entrada. Y esas combinaciones serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y como es una compuerta del tipo todo o nada, si todas las entradas están activas, la salida será un 1. Con alguna de las entradas que se encuentre desactivada, la salida será un 0. En este caso, el resto de las salidas sería 0. Ahora, para comprender un poquito mejor el funcionamiento de este tipo de compuerta, vamos a examinarlo de esta forma. Este circuito es el equivalente de una compuerta AND. Si observamos y activamos una entrada, el LED no se va a encender. Si yo activo la otra, no se va a encender. Es cuando ambas se encuentran activas que el LED se encuentra encendido, lo cual es coherente con el tipo de compuerta que nosotros estamos analizando. Cuando ambas se encontraban activas, la salida era un 1. Ahora, este tipo de compuerta tiene la siguiente función lógica que la está representando. Esta sería la salida. Estas serían las entradas. Es igual a A por B. Ese símbolo de por o ese puntito, nosotros lo tomamos como un por, pero realmente significa la compuerta lógica AND. Entonces se tiene que leer Y de A, B es igual a A AND B. Ok, ahora vamos a ver
La segunda compuerta lógica básica. Esta compuerta recibe el nombre de OR y esta es una compuerta conocida como cualquiera. El símbolo de esta compuerta es ligeramente parecido a la compuerta lógica AND, con unas pequeñas diferencias. Observen que parte de la entrada está cubierta y la salida aparece ligeramente una flecha. Igual, tiene por lo menos dos entradas, la entrada A y la entrada B, con una salida Y. La tabla de verdad para la compuerta OR sería: primero se ponen todos los componentes de la entrada, en este caso solamente tiene dos. Y en la salida, pues la salida Y. Ponemos todas las combinaciones que se pueden hacer con la entrada: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Son todas las combinaciones posibles. Y en la salida, con cualquiera que se encuentre activa, la salida sería un 1. En este caso, en 0, 0, la salida sería 0. Pero para 0, 1, como una se encontraba activa, la salida es 1. En 1, 0, como una se encontraba activa, la salida es 1. Y en este caso, ambas se encuentran activas. Por lo tanto, la salida es 1. También tiene una función lógica y la función lógica se lee de la siguiente manera: y de A, B es igual a OR B, donde este símbolo de más se pronuncia como OR. El diagrama lógico equivalente sería el siguiente. Observen, si yo cierro una, se enciende nuestro LED. Si yo cierro la otra, se enciende nuestro LED. Si yo encierro o yo activo ambas, se enciende nuestro LED. Este diagrama es lógico para una compuerta lógica OR. Vamos con la siguiente compuerta lógica, y esta recibe el nombre de la compuerta lógica NOT. Esta compuerta lógica es conocida como la negada. Y decimos que es negada porque siempre va a salir el contrario. El símbolo para esta es el siguiente. Es la única compuerta que tiene una sola entrada. Vamos a llamarle esta la entrada A. Y esta sería la salida A negada. Este pequeño sombrerito en la parte superior se le pronuncia como negado. Se le conoce como negado. Su tabla de verdad sería la siguiente: una sola entrada, una sola salida. Estas son todas las combinaciones de entrada. Si entra un 0, sale su contrario, que es el 1. Si entra en 1, sale su contrario, que es el 0. Por lo tanto, decimos y de A va a ser igual a A negada, donde este sombrerito es conocido como negado o negada. Estas son tres compuertas lógicas básicas. Este sería su diagrama equivalente. Observen ustedes. No estoy ni siquiera tocando el interruptor o el push button en este caso, y el LED se encuentra encendido. Quiere decir que con 0 obtenemos un 1. Pero cuando yo lo activo, se apaga. Observen. Es decir, con activación se apaga. Con un 1 se apaga. Esta es la compuerta lógica NOT. Ahora, hacer estos símbolos sería un poquito pesado, un poquito difícil, o innecesario, cada vez que se pudiera poner a funcionar un circuito digital. Por eso es que se utilizan estos símbolos en la parte inferior.
Observemos el primero. Tienen los mismos funcionamientos. Para una compuerta lógica AND, cuando alguna de sus compuertas se encuentra desactivada, el LED va a permanecer apagado. Observen que si yo enciendo una, el LED sigue apagado. Si yo enciendo los dos, el LED se va a activar. Vamos a ver para la compuerta lógica OR. Si yo activo uno, se activa el LED. Se activa el LED. Se activó el LED para ambas. Pero si yo abro ambos circuitos, se va a desactivar el LED. Y en este caso, para la compuerta lógica NOT, si yo tengo desactivado este, va a estar activa la salida. Cuando yo cierro, es cuando se desactiva. Estas son tres compuertas lógicas básicas. Vamos con la última compuerta, y esta compuerta recibe el nombre de la compuerta XOR, y también es conocida como la OR exclusiva. El símbolo de esta compuerta es ligeramente parecido a una compuerta OR. Y le llamamos OR exclusiva porque solamente tiene, en este caso, siempre va a tener dos entradas y una salida Y. Y le decimos que es OR exclusiva por la siguiente razón. Nos va a dar una diferencia o nos va a dar una salida de 1 cuando las entradas sean diferentes. Esta sería la combinación 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y la salida sería 0, 1, 1, 0. Observen ustedes que solamente va a tener una salida de 1 cuando las entradas sean diferentes. La función lógica sería y, a, b es igual a SOR b. Esa sería su función lógica. Ahora, estas son las compuertas lógicas básicas, pero también existen las compuertas lógicas negadas o compuestas. Es decir, son compuertas que la salida son negadas. La primera compuerta se le llama NAND. Esta ya no recibiría el nombre de todo o nada. Y la salida se encontraría con una bolita. Esa bolita es muy importante, esa bolita, cada vez que nosotros la encontremos en un circuito digital, significa negado o negada. Es decir, que se va a comportar al revés. Si antes con 0, 0 valía un 0, ahora va a valer un 1. Si antes valía con 0, 1 un 0, ahora va a valer un 1. Si antes con 1, 0 valía un 0, ahora va a valer un 1. Y en 1, 1 va a tener el valor de 0. Observemos que es el contrario. La ecuación lógica o la función lógica también va a cambiar y va a tener un sombrerito sobre toda la ecuación. Por lo tanto, esta ya no recibe el nombre de NaN. Esta sería la función para una ecuación para la compuerta lógica NAND. Ahora, vamos con la compuerta lógica básica, negado compuesta, NOR. NOR. Tampoco recibiría el nombre de cualquiera. Sería muy similar el símbolo. Tendría aquí una bolita y cambiaría entonces también todas las salidas por el contrario. Ese sería 1, 0, 0, 0. También cambiaría la operación lógica. Tendría un sombrerito sobre toda la ecuación. En el caso de la NOT no existe un contrario porque esta ya es la negada. Por lo tanto, esa se queda así como está. Pero en el caso de la XOR, esta sería XNOR.
El símbolo igual tendría una bolita a la salida y cambiaría totalmente su tabla de verdad. Sería 1, 0, 0, 1. Si observamos con las anteriores, tenía un 1 cuando eran distintas. En este caso, el 1 se encuentra cuando son iguales. Y eso es importante. Cada vez que nosotros utilizamos en programación una instrucción, por ejemplo, if x es igual con y, lo que se está ejecutando es una compuerta XOR. Cuando decimos que es diferente, se ocupa una compuerta XNOR. Y el símbolo, y la función lógica también va a cambiar. Quedaría como A XNOR V. Y estas son las compuertas lógicas básicas. También en esta parte, en la parte digital, podemos observar que se encuentran estas compuertas. Por ejemplo, la compuerta NAND, la compuerta NOR, la XOR o la XNOR. Y tendrían el mismo funcionamiento. Bueno, estas son las compuertas lógicas básicas. Son los bloques con los cuales están construidos todos los sistemas digitales, desde el más pequeño circuito digital hasta el más avanzado microprocesador de última generación. Todos estos están compuestos o están armados con combinaciones de circuitos a partir de compuertas lógicas básicas. Muchas gracias.